En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy me gustaría tratar sobre el tema nacer a la palabra de Dios. Durante mis primeros 18 años de vida anduve en mis propios caminos, haciendo lo que creía que me era más conveniente. Mas para ese entonces me sentí desafiado por un profesor que trataba de ridiculizar la Biblia. Incomodó a mi espíritu la actitud ateísta de este hombre, de tal manera que despertó en mí un fuerte deseo por saber lo que Dios decía en su palabra. Y me determiné en empezar a leer la palabra de Dios. Yo dije, si este hombre que es tan ateo ha leído la Biblia y la ha estudiado, ¿por qué yo no? Y dije, voy a leer la Biblia, la voy a estudiar y le voy a demostrar a ese hombre que está equivocado. Al ir leyéndola, lo que había oculto en mi corazón salió a la luz. Era como si me estuviera mirando en un espejo espiritual y sentí la necesidad de limpiar mi corazón, mas no sabía cómo hacerlo. Meses después, con firme determinación, invité a Jesucristo a transformar mi vida y en ese instante Él me respondió. Hasta ese momento no tenía fe, pero vino a mí por causa de la palabra de Dios, ya que si no hubiese sido inspirado por ella, jamás me hubiera atrevido a invitar a Jesús a mi corazón. Repetir una promesa de la Biblia vez tras vez no significa tener fe y que pueda conquistarse el milagro. La palabra de Dios debe renovar su manera de pensar para desarrollar la fe. Primero debemos comprenderla de la mente, debe pasar a las emociones para comprometer la voluntad. Cuando nuestra voluntad está comprometida un 100% con la palabra, estamos listos para el desarrollo de una vida de fe, porque solo podemos confesar aquello que hemos atesorado en el corazón. Dios dejó la puerta abierta para que todo aquel que quisiera pudiera nacer a la vida espiritual. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto está en Juan capítulo 12, verso 24. El nuevo nacimiento implica un desprendimiento de la naturaleza afectada por el pecado para que el espíritu pueda fructificar en el reino espiritual. Nadie en el mundo podrá jamás tener dos corazones al mismo tiempo. Nadie puede tener un corazón para Dios y otro para el pecado. Quien ha nacido de nuevo aborrece el pecado y la promesa de Dios es corazón nuevo, espíritu nuevo. Cuando esto sucede, Él remueve de nosotros el corazón duro y ese espíritu nuevo que recibimos es el Espíritu de Dios. Se cuenta que recorriendo los caminos del país de Gales iba un ateo, el señor Hone. Iba a pie y al caer la tarde se sintió cansado y sediento. Se detuvo a la puerta de una choza donde una niña estaba sentada leyendo un libro. Le pidió al viajero agua. La niña le contestó que si le gustaba pasar, su madre le daría también un vaso de leche. Entró el señor Hone a aquel humilde hogar donde descansó un rato y se satisfació en su sed. Al salir vio que la niña había resumido la lectura y le preguntó, ¿estás preparando tu tarea, pequeña? No, señor, contestó la niña, estoy leyendo la Biblia. Bueno, ¿te pusieron de tarea que leyeras unos capítulos? Señor, para mí no es una tarea leer la Biblia, es un placer. Esta breve plática tuvo tal efecto en el ánimo del señor Hone que se propuso a leer él también la Biblia, convirtiéndose en uno de los más ardientes defensores de las sublimes verdades que ella enseña. Que los que te rodean encuentren a Jesús por tu amor
por la palabra de Dios. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu misericordia. Gracias porque cuando no te conocíamos, tu mismo Espíritu, Señor, sí nos conoció. Él pensó en nosotros y abrió las puertas para que nosotros nos acercáramos más a Él. Y desde ese entonces nuestro corazón quedó ligado al corazón del Padre, al corazón del Hijo y al corazón del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por extender tu misericordia. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.